Estamos en comunicación con el abogado Horacio Fialaire, quien había denunciado a una fiscala, ahora es exfiscala, quien había acusado a una víctima de Ramón González Edar. También había denunciado a jueces y esa causa hace un año, 2 meses no se movió. Esa es la denuncia que hace el abogado y estamos en comunicación con él. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal, Liz? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Si es que estás ahí. Muy bien, doctor. Queríamos consultarle un poco acerca de esta causa, esta denuncia que usted había presentado ya hace más de un año, doctor. ¿Qué novedades hay con respecto a eso? ¿Se movió o no se movió la causa, doctor? Y bueno, mire, es así. Yo hice dos denuncias. Una contra el fiscal Sanabria, que es un fiscal de primera instancia en lo civil y comercial de Luque, y que le dio las medidas alternativas a la prisión preventiva a González Daer. Lo denuncio por prevaricato. Y también a la fiscal Sonia Pereira y a la juez Jennifer Infran, también por prevaricato y persecución inocente, que es la causa que tenía Ramón González Daer contra Epifanio Rojas. Porque fue una causa armada, no estaban los elementos constitutivos del tipo penal, etcétera, etcétera. Entonces, no hice la denuncia en el jurado de enjuiciamiento justamente porque considero que el jurado de enjuiciamiento es una institución política más que de justicia, puesto que todos los que están ahí, todos los que ocupan el jurado de enjuiciamiento son políticos, son abogados pero políticos. Por ese motivo lo hice ante el Ministerio Público, y como los delitos de prevaricato y persecución inocente están tipificados en el Código Penal, lo hice en el propio Ministerio Público. Esa denuncia fue al gabinete y la fiscal general nombra como fiscales a Alma Sayas, delitos económicos, y a Luz Guerrero, de la unidad fiscal, creo que es el número 6. Hace un año y 2 meses que presenté la denuncia. Tienen todos los elementos, o sea, todas las pruebas ya están producidas, inclusive también en el caso de la denuncia contra el juez Sanabria, yo había dicho que él descontaba cheques con González Dar, e inclusive ya esos cheques son ciertos, están en la carpeta fiscal porque los tenía en su poder el fiscal que llevaba la causa de Ramón González Dar, ¿verdad? Y todavía no hicieron nada, ni imputaron, ni desestimaron. Siempre que voy a hablar con la fiscal Luz Guerrero, me pone peros y trabas y no hacen absolutamente nada. Las pruebas realmente están en la carpeta fiscal en expediente, que están en poder de la fiscal Luz Guerrero. Y a su vez también la fiscal Alma Sayas de delitos económicos ni siquiera me recibe, porque está cansada, que está muy ocupada, que no puede, que no tiene tiempo. Entonces a mí me llama mucho la atención, ya que todo el mundo piensa que con González Daer preso se acabó. Y no es así. Realmente es uno de los partícipes, porque González Daer ejerció influencia sobre fiscales y jueces. Por lo tanto, yo estimo o creo que esos fiscales y jueces que fueron genuflexos a González Daer también están implicados y también deben ser investigados y también deben ser denunciados. Esa es mi postura. Y yo por eso los denuncié. Doctor, Y al denunciarlos, pretendo que por lo menos investiguen. Pero si a usted le parece que la investigación dura un año y 2 meses y no hacen absolutamente nada, a mí me llama muchísimo la atención. Habría que preguntar a la fiscal Luz Guerrero qué es lo que está esperando, para doctor, imputar o para desestimar. doctor, usted dice que ella le da, pero ¿y qué le dice precisamente? ¿Por qué no avanza la causa? ¿No tiene tiempo? ¿Hay otra causa? ¿Qué le dice? No, mire, ellos están buscando un chivo expiatorio. Nosotros, es decir, yo la denuncia la hago contra la fiscal Sonia Pereira, que por suerte que no es fiscal, de algo sirvió esa denuncia, al menos no renovaron su periodo de agente fiscal, y contra la juez Jennifer Infran. Resulta que dentro de la denuncia figura también que hicieron unas notificaciones falsas, falsificaban la firma de Epifanio y por ese motivo declararon su rebeldía. Esas notificaciones son lo que nosotros llamamos notificaciones voladoras y falsificaron la firma. El momento que la causa esa pasa antes de la audiencia preliminar, yo pido como anticipo jurisdiccional de prueba que se hagan las pericias caligráficas a ver si era firma de cliente. Hicieron caso omiso. Dentro de la misma audiencia preliminar vuelvo a solicitar lo mismo y presento 200 testigos, que son las 200 denuncias
que hizo González Daer contra otros tantos, contra otras tantas personas que son denuncias falsas. También lo rechazaron. Bueno, un montón de, digamos, una serie de incongruencias por parte de la jueza y de la fiscal, que en conclusión no me aceptaron absolutamente nada, ni el tipo jurisdiccional de prueba, ni los testigos, ni nada. Pretendían que yo fuera a un juicio sin ningún tipo de prueba. Eso da pie a que yo lo denuncie a ambos, tanto la fiscal Sonia Pereira como la juez Jennifer Infran, por prevaricato y persecución inocentes. Y considero que todas las pruebas están dentro de la carpeta fiscal, que tiene su poder Luz Guerrero, y también dentro del expediente judicial, que también tiene en su poder la fiscal Luz Guerrero. Pero ¿qué es lo que hace la fiscal Luz Guerrero? En vez de centrarse y ver las pruebas que yo acredito que están dentro de la carpeta fiscal y dentro del expediente, ahora sí, hace la pericia caligráfica a ver si es falsa o no es falsa la firma de mi cliente. Y eso ya no tiene nada que ver, porque el hecho antijurídico, es decir, el prevaricato, deviene porque justamente no me aceptaron un anticipo judicial de prueba y que en todo mi derecho a pedirlo en el momento procesal adecuado, que fue en la audiencia preliminar y antes de la audiencia preliminar. Entonces, por más que ahora haga la pericia caligráfica, sea positiva o negativa, no tiene absolutamente nada que ver con el prevaricato. Le quieren echar el muerto, por así decirlo, al pobre infeliz que falsificó la firma, que debe ser un oficial de un ujier o no sé quién puede llegar a haber sido. Pero lo que yo quiero realmente es que me explique la juez Jennifer Infran y me explique la ex fiscal Sonia Pereira, que por suerte, repito, no es más fiscal, por qué llevaron adelante ese juicio, cuando los elementos constitutivos del tipo penal de estafa no estaban dados. Como hay un montón de jurisprudencia, como hemos visto que el tribunal presidido por la doctora Cristioni ya dijo que 150 y pico de causas eran denuncias falsas, dentro de los cuales está la de mi cliente. Es decir, elevaron a juicio oral una causa que era denuncia falsa. ¿Entiende? Y eso bajo la anuencia de la juez Jennifer Infran e impulsada por la ex fiscal Sonia Pereira. Entonces es vergonzoso. Y esas personas deben ser imputadas y deben explicar por qué hicieron eso. Al igual que el juez Sanabria. ¿Cómo? Él dicta una medida, levanta una medida cautelar de prisión preventiva o de detención, o mejor dicho, de arresto domiciliario en contra de González Daer, si él mismo descuenta a Chique González Daer. A mí me parece que eso es tremendo, ¿verdad? Y sin embargo, pasa así y nadie dice nada. Es decir, si el juez Sanabria descontaba cheques con el señor Ramón González Daer y fue el mismo que le levantó el arresto domiciliario. Por ese motivo fue denunciado. Entiendo. Entonces, y todavía estamos en veremos, hace 1 año y 2 meses. Entiendo. Entonces, por un lado está la fiscalía, pero, o sea, usted no confía en el jurado, nomás por eso no procede la denuncia, porque me parece también una causa de destitución de repente. Claro, lo que pasa es que, fíjense, cambió la ley del poder de enjuiciamientos, y el mismo jurado hace que si yo denuncio a un juez, soy responsable económicamente. Es decir, si ellos arreglan o el juez políticamente está bien parado, yo tengo que pagar las consecuencias. ¿No les parece un absurdo? Cuando el jurado está hecho para juzgar a los magistrados, no que yo los juzgue o que yo los acuse y que yo sea responsable económicamente si ese magistrado es absuelto o no. El jurado es una institución que debe velar por la seguridad y garantizar que esos jueces actúan acorde a derecho. Me parece que es así. Y aparte, imagínense que cuando uno entra al jurado de enjuiciamiento del magistrado, lo primero que ve es un banner donde figura Óscar González Daer como expresidente del jurado. ¿Y esto qué quiere decir? Explíqueme usted qué quiere decir. ¿Cómo voy a confiar en un jurado de enjuiciamiento del magistrado cuando la primera persona que me encuentro es un condenado a 7 años de prisión por venta de ¿cómo es? Por favores, ¿no es cierto? Por tráfico de influencias. Usted vaya al jurado y va a ver la cara de Óscar González Daer como expresidente del Jurado de Enjuiciamiento. Entonces, ¿cómo puedo yo confiar en un jurado que sabemos que todos los que participan en el Jurado de Enjuiciamiento del Magistrado son puestos políticos? Entonces, yo puedo pensar que cualquier juez puede arreglar políticamente con el Jurado de Enjuiciamiento. Y usted sabe perfectamente bien que la mayoría de los jueces, el 70% de los magistrados y fiscales están afiliados a partidos políticos. ¿Y eso quién lo controla?
No lo controla nadie. Bueno, entonces yo lo denuncio justamente porque los delitos por los cuales denuncio están tipificados en el Código Penal y corresponde denunciarlos ante el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene la obligación de investigar y no tomarme el pelo durante 1 año y 2 meses haciendo que investiga cuando no investiga absolutamente nada. Y es responsabilidad de la fiscal Luz Guerrero y de la fiscal Alma Sayas de delitos económicos. Doctor, Ese es el problema. Doctor, cambiando un poquito de tema, con respecto a viste que hubo una condena contra Ramón González Dar y su hijo, y hay de repente un apartado de la sentencia que habla de indemnización a las víctimas. ¿Usted está, si hay alguna acción para eso, o para recuperar de Yo repente a las tengo víctimas? un juicio, yo tengo un juicio oral contra González Dar, que es el 27 de abril, por denuncia falsa y extorsión en grado de tentativa. Y si llega a ser condenado, es una víctima. Ahora bien, habría que ver, y yo no sé muy bien en ese juicio, yo creo que hay 2 querellantes adhesivos solamente, que es el señor Julio Mendoza y no sé quién otro más. Para mí, de alguna manera, esas son las víctimas. Aparte, hay otro grave problema, que si bien el jurado de la alta adquisición lo condena también por 152 denuncias falsas, esas mismas denuncias todavía son causas abiertas, ni siquiera fueron desestimadas. Usted sabe que cada causa la llevó un fiscal y un juez de garantía. Y la mayoría de las causas hace 1 año estaban todas abiertas, no habían sido desestimadas. Es decir, todavía estaban en periodo de investigación, estaban en etapa investigativa, por parte de los fiscales y por parte de los jueces de garantía, que son los que garantizan el debido proceso, ¿verdad? Entonces, yo tampoco sé muy bien cómo un tribunal condena por denuncias falsas cuando esas mismas causas, esas 150 y pico de causas, estaban abiertas en ese momento y siguen abiertas las mayorías. Que ahora les pidió el fiscal adjunto y ya están desestimando a algunos fiscales, ¿verdad? Pero en su momento estaban todas abiertas. Lógicamente, después se asustaron con todo lo que pasó y empezaron a desestimar las denuncias. Pero no como denuncia falsa, sino la desestimaron porque no están los elementos constitutivos del tipo penal. Es toda una mezcolanza, a mi juicio, la que hicieron. Si bien está bien comprobado el delito de usura y el delito de lavado de dinero, la única denuncia falsa que yo creo es la de mi cliente, porque yo pedí eso, pedí que se declarara denuncia falsa, y porque estaban los elementos constitutivos de denuncia falsa, porque esa denuncia se armó con cheques que no se podían cobrar porque estaban vencidos, y González Gárez falsificó la firma y armó toda una denuncia que era falsa. Esa creo que es la única causa realmente que puede ser denuncia falsa. El resto no lo sé porque algunas las conozco y otras las desconozco. Las que conozco, yo más bien me inclino a pensar que no estaban los elementos constitutivos del tipo penal de estafa, porque eran cheques con cuentas canceladas, que se habían cancelado la cuenta, pero no había un contrato de contraprestación de servicios, etcétera, etcétera. No se sabía por qué estaba ese cheque. Si bien hubo un engaño, pues se dio un cheque que en definitiva tenía la cuenta cancelada, pero no se sabe por qué se dio ese cheque. Por lo tanto, no están todos los elementos constitutivos del tipo penal. Y esas denuncias deben ser destinadas por eso, ¿verdad? Entiendo. Hay que tener en cuenta que las deudas, digamos, no hay cárcel para los deudores, es decir, ya no estamos más en los 80, ¿no? Entonces, hay muchos usureros que dicen, amenazan, porque, bueno, yo tengo un cheque de un fondo tuyo, un cheque con cuenta cancelada y te denuncio por estafa. Y no es así, para denunciar por estafa hay otros elementos que constituyen la tipicidad, ¿verdad? Que constituyen el tipo penal de estafa, no solamente un cheque que no tenga fondos o un cheque con cuenta cancelada. Bueno, esa es la realidad. Sí. Le agradezco mucho su tiempo, doctor. Estamos sobre la hora de nuestro programa, ¿no? No se preocupe. Estoy muy agradecido y muchísimas gracias por llamar. Gracias, Igualmente, doctor. Muy amable. Usted está escuchando PDS. El doctor Horacio Fui al aire. Fialaire. Sí. ¿Te das cuenta? Esta última parte, Liz, no sé cómo puede